pues estos mismos indicadores, los propios ordenamientos los establecen, sí, pero sobre todo los entes facultados para ello te dicen, sigue este camino. Entonces tú puedes decirle, bien, has destinado tanto de tu presupuesto para el sector salud, por ejemplo, y el resultado no ha sido el esperado, entonces yo te pido que haga tu gobierno de les des más. ¿Sí me explico? Pero aquí en México, indicadores de que nada, vete como en Oaxaca, cierra las calles, cierra el aeropuerto, y así te van a hacer caso. Sí, ya sé que los oaxaqueños son grandes enredosos, ¿sí que? No, yo no, por Dios que yo no. Pero bueno, ni modo. Esto, si tienen dudas, se lo preguntan a su abuelita, ¿va? Pero es un tema muy interesante, ¿va? Es atendiendo su contenido, algunas son operativas, porque nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Ah, bueno, espérame, arbitrariamente no, solo mediante un juicio sí. Hay países en los que existe la pena de muerte y la Convención Americana no está en contra de eso. Dice, sí puedes privar la vida siempre y cuando sea mediante un juicio, bla, bla, bla. ¿Me explico? Bien, las antinomias, insisto, es el pro persona o cláusula de individuo más favorecido. ¿Qué vamos a aplicar? Aquella disposición que tenga un beneficio al ser humano, dependiendo de quién. Y yo diría esto, si no habían ido a juicio esta señora Edith, salud. Acá llegó, Edith Márquez y su hija, me parece que aunque no hubieran ido, un juez está obligado a tutelarle el hotel. Dijo Robert Alexis una frase que yo la pondré en un marco. Dijo Robert Alexis, no puede haber un juez constitucional pasivo ante un legislador inoperante. ¿Qué frase? La próxima, esta semana, ¿verdad? Juzgar con perspectiva de género esta semana, amigo, ¿verdad? A ver, un congreso, juzgar con perspectiva de género, el tercer congreso. A mí me sorprende mucho, fíjense, aquí les va el ejemplo, mujeres, díganme los dos tratados internacionales de derechos humanos, el universal y el regional, que las protejan ustedes en contra de la discriminación, la violencia. Venga, mujeres, levanten la mano, quien se lo sepa. Mujeres, venga. Mujeres, ¿está bien? La CEDAW, que es el del sistema universal, y la Belén do Pará, que es del sistema interamericano, o el sistema americano, perdón. Pero ustedes mismas, compañeras, no conocen esto. A México lo condenan en Campo Algodonero. Campo Algodonero es el lugar donde encontraron los cuerpos de las muchachitas, La corte le pone nombre a sus sentencias precisamente, a veces por lugares, ¿no? El caso de la panel blanca contra Guatemala, unos paramilitares que llegaban, desaparecían personas en una panel blanca, por ejemplo. Niños de la calle contra Guatemala, iban y los mataban, que son niños de la calle, quien ve por eso vamos a matarlos. Pero es Villagrán Morales es el nombre de ellos, ¿no? Matanza de Mapiripán, matanza de los 19 comerciantes, recordón. Campo Algodonero es el lugar donde encontraron los cuerpos de estas muchachitas que espero que escapen, ¿no? Y les pido eso. Bien, ¿qué acontece con Campo Algodonero? Condenan a México por incumplir el 7, el 8 y 9 no, pero el 7 sí que es el deber de prevención. ¿Conocían mujeres ustedes? ¿Conocen la Belén do Pará? Y son bien pocos artículos. Venga, ya sé, un día es el que... no, pero aquí no calificamos. Un dulce, una Coca-Cola de dieta, por supuesto. ¿Cuántas formas de violencia en contra de la mujer considera que existe la Belén do Pará? Mujeres, ¿quién lo sabe? ¿Ya ven? Se quedan sin su Coca-Cola. Tenemos una gran tarea, joven. Siempre digo, ojalá y a partir de aquí digan, yo no voy a ser responsable de mi indiferencia y me voy a poner a estudiar esto. Porque les creo
que las personas que están en situación de vulnerabilidad no conozcan sus derechos, y no podemos exigirle quizá a los indígenas, a los menesterosos, a los desplazados, que conozcan sus derechos, pero nosotros sí estamos obligados a hacerlo. Y aquí les va un artículo que a varios de ustedes no les va a gustar mucho. ¿Por qué no les va a gustar? Pues porque todo el mundo exige derechos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y no será que también tenemos límites? Esto lo dice, lo prevé, lo establece, como quieran llamarle, la Convención Americana. Y la Convención Americana dice: las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito por el cual han sido establecidas. La propia Convención Americana de Derechos Humanos, o sobre Derechos Humanos, como le quieran llamar, prevé la posibilidad de los límites o de las restricciones a los derechos fundamentales. Señores, para mí solo hay 4 derechos ilimitados. Para mí puede ser que haya más. Hay mucho diálogo sobre eso, pero no nos da tiempo hoy. Para mí es ilimitada la tortura, es ilimitada la esclavitud, es ilimitada la desaparición, o sea, la prohibición de desaparición forzada de personas, y con muchos matices es ilimitado el derecho a la dignidad. Porque la dignidad misma puede ser susceptible de disponerse. O sea, el riesgo de la disposición del derecho fundamental. Y quizá entonces ahí perdería un poquito de vigor mi postura de que también es ilimitada. Sin embargo, nadie puede medio torturarte, ni darte un pellizco, nadie puede medio desaparecerte, y tampoco puede ser esclavo de alguien. A partir de ahí creo que todos los derechos, y por supuesto la dignidad, y a partir de ahí todos los derechos, todos los demás tienen límites. Y si no, vean lo que el propio 32, insisto, de la Convención Americana, estamos leyendo la Convención Americana, para que se anclen en esto: correlación entre deberes y derechos. 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Compañeros que trabajan en el Poder Judicial, ¿han visto alguna vez una demanda donde el quejoso haya dicho: bueno, yo sé que tengo deberes, y yo tengo derechos y te los exijo? Y el 2 es el que no les gusta a muchos. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Primer límite. Segundo, la seguridad de todos. Tercero, las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Este ejercicio de ponderación al final de los derechos, creo que siempre nos ha tocado a nosotros, y hablo del Poder Judicial de la Federación. Yo llevo 16 años de ser magistrado, siempre he estado, insisto, en la materia penal, he sido penalista porque siempre he dado pena, pero cada 15 años por el Estado, un año y medio. Sí, por supuesto, ven inculpado, ven víctima inclusive también, tienes derechos, pero yo voy a tener que ponderar qué pasa con los derechos de los demás. ¿Hasta dónde cumpliste con tu deber para con la familia, tu comunidad y la humanidad? Me acuerdo mucho el pleito interno, hablo interno en mi tribunal, cuando yo les decía a mis compañeros: oigan, vamos a suplir la queja deficiente a la víctima del delito. A la víctima del delito. Al familiar del secuestrado que va y le dice a la gente en el estudio público: oye, pues regrésame de esos centenarios que le agarraste al mochaorejas, porque mira, aquí está la prueba que yo le di 300 que lo agarraste con 500. Y el MP, su respuesta fue: ¿lógico? No. Y esa víctima de delito, a la que a su hija le cortaron la oreja, tenía 15 y sigue teniendo 15 días para promover la demanda. Y no se le suplía queja deficiente. Tenía que irse a la Casa de la Cultura Jurídica de León, esperar a fuera un abogado preparado, ¿no? Aquí vienen a prepararse y decir: este es un buen abogado porque viene a la Casa de la Cultura Jurídica. Porque si no formulaba bien sus conceptos de violación de sus agravios,
no se le suplía queja deficiente a la víctima. A los papás de la niña que fue violada y después privada de la vida, a la propia mujer que fue violada. ¿Les digo? Mejor me callo. Hasta que la corte dijo, bueno, hagámoslo caso a Arturo. No, no. Dijo, bueno, suplámosle la queja deficiente también a la víctima. Vaya. Y ahora yo digo, si tienes 8 años para promover la demanda de amparo en materia penal contra una sentencia que confirma la de condena, en contra de la que absuelve, porque solo tienes 15 días. ¿No será que también debería tener 8 años? Bueno, la ley de amparo no dice nada. Y seguimos aplicando el plazo de 15 días para el que absolvió. Es decir, para el amparo en contra de la sentencia de segunda instancia que confirma la absolutoria o que revoca la condenatoria y al final absuelve. No puede haber un juez constitucional pasivo ante un legislador inoperante. Ahí se los dejo, jóvenes. Y vienen los criterios emanados de la contradicción de tesis. ¿Va? Bueno, ¿saben qué? Se me hace que no me traje el archivo. Espérenme. Uy. Ahorita lo encuentro. Bueno, no importa que no me haya traído, los criterios ahorita se los van a repartir, pero por favor no se me distraigan. ¿Es este? Bueno, ahora sí ya va. Si quieren nos sacamos del PowerPoint y porfis empiecen a poner atención. Yo usaba mucho el PowerPoint hasta que leo que este sabio, que lamentablemente Dios se lo llevó a su reino porque tenía problemas de cómputo, nuestro Señor ahí en el cielo. ¿Cómo se llamaba el que se murió, hombre, el de Mac? Steve Jobs, o Jobs, como si tengan que decir. Cuando alguien le llegaba a presentar algo y ponía un PowerPoint, le decía, si no me lo sabes decir, tú es que no lo sabes decir. No uses PowerPoint. Era muy duro, como jefe. Entonces yo dije, me caías bien, Steve Jobs, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en esta contradicción de tesis 293-2011? ¿Ya están en las copias para todo el alumnado? No, es que el problema es que si repartimos solitos se pagan en ahí y ni me pelan, no. Al final, okay. Ya tengo experiencia en esto. ¿Qué hizo la Suprema Corte en esta contradicción de tesis? Me pareció además una muy buena sentencia. Don Arturo Saldívar Leo de la REA. Bueno, considerando el quinto dijo, sí señores, sí existe contradicción de tesis. Muy bien. ¿Por qué? Porque los tribunales están peleando sobre la posición jerárquica de los tratados internacionales. ¿Qué pasa con la característica que debemos de darle a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y también habla de control de convencionalidad. En el considerando quinto, la Corte de nuestro país se refiere a 2 puntos fundamentales. Sí, primero a la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por supuesto en relación con la Constitución, y segundo, el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos 2 grandes apartados, insisto, son abordados en esta contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Para el primer apartado es el que más riqueza argumentativa tiene, lo divide a la vez en 3 subtemas. El primero, analiza cuáles habían sido los criterios jurisprudenciales en materia de jerarquía normativa de tratados internacionales. Y saber qué hemos dicho o qué hemos hecho. Segundo, me parece que con mucho tino dice, bueno, estos criterios de jerarquía tienen límites y no nos ayudan para la solución. Establece esos límites y a partir de ahí dice, como no nos ayudan, como esto de jerarquía no es suficiente para resolver la problemática, vayámonos un poco más a fondo, y lo dice en el tercer apartado, principio de supremacía constitucional, pero ojo, a la luz del nuevo marco constitucional. La Corte aclara, sí, ya sé que estos
criterios que están en contradicción son anteriores a la reforma de 2011. Pero yo no puedo desconocer la reforma de 2011 y la debo de traer, perdónenme la expresión, subir al carro o subir al ring para en base a ella resolver pues esa contradicción. Ahí en ese apartado de reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, pues por supuesto que analiza esa propia reforma, el expediente varios 912-2010, es decir, Rosendo Radilla, y el alcance del principio de supremacía constitucional. Y al final, en el segundo apartado, insisto, habla del valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, yo quiero por favor que no pierdan de vista lo que aquí analizábamos hace un momento, en razón de que la reforma no constitucionalizó los tratados, ya estaban constitucionalizados. La reforma tampoco jerarquizó los tratados, no quisieron, así tal cual, no quisieron. Pero yo sí creo que formó un bloque de constitucionalidad, pero ahora ya la Corte tiene una expresión distinta, es un parámetro, bueno, hasta llegamos a ello, los dejo así medio picados, como decimos, ¿no? Para el momento cumen de esta expresión, que a mí me parece muy interesante y creo que a partir de ahí vamos a poder decir muy buenas cosas. Entonces la Corte dice: si hay contradicción, analizaremos la posición de la jerarquía normativa de los tratados internacionales y el valor. Bien, cuando habla de los criterios de jurisprudencia sobre jerarquía normativa de los tratados internacionales, ustedes ya saben que son tres momentos. Cuando en el 1992, hace 22 años, la Corte dijo: leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa. Leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa, pero por supuesto ambos estaban por debajo de la Constitución. Sin más, nos vamos al amparo en revisión de 1998, 1457 del 98, que establece que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales, pero en un segundo plano respecto de la Constitución. Aquí cambia, ¿no? Constitución, tratados y leyes. ¿Recuerdan? Pues yo me acuerdo mucho de esa sentencia y yo llamaba la atención, me tocó hablar de ella a mis maestros de American University cuando decían: pues la Corte en México, en el 2010 sobre todo, les dice que están por debajo de la Constitución. Y yo decía: no, maestro, por favor ponga atención a esto, ponga atención a lo que les voy a decir. En esa propia ejecutoria, en primer lugar, un tratado sobre controladores de tráfico aéreo. Por eso mi necesidad, mi necedad de decirles: señores, digan cuáles tienen jerarquía constitucional. En esa propia sentencia había un párrafo, ya sé que la memoria es la inteligencia de los tontos, pero yo siempre soy un tonto, me lo aprendí en memoria. Decía la Suprema Corte en esa resolución: en el entendido de que esta Suprema Corte no se ha pronunciado sobre la jerarquía normativa de los tratados internacionales cuyo contenido esté referido a derechos humanos, caso en el cual podría aceptarse que su jerarquía corresponde al de la Constitución misma, porque los tratados son una complementación de lo que dice. Lo dijo desde 1992. Yo me acuerdo que a todos mis maestros, a Uprimi, a Ayala Corao, a todos, pues yo les decía: maestro, por favor, no desoiga lo que la Corte me dijo. Y dice: entonces van por otro camino. Claro que van por otro camino. Los encuentros 2012 dice: ya sé, que ya están diciendo otra cosa. En un tratado de controladores de tráfico aéreo hubo 13 sentencias y nunca fue jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no tuvo votación idónea para integrar jurisprudencia. Y perdón la expresión, pero nos fuimos con la pinta de que eso era ya jurisprudencia de la Corte. No es cierto. No alcanzó votación idónea, no fueron 8 votos, eran 6. Era un tratado de controladores de tráfico aéreo primero, otro, todavía más, después viene uno sobre un tratado de aranceles con como 11 países y México. Ese tampoco, no era de derechos humanos, por eso tenían que hacer esta aclaración. Y el anterior, el último, anterior a esta, contradicción de tesis 293-2011, que es el amparo en revisión 120/2002, que se dijo: tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión
y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del 133. Entonces aquí ya no nada más habla de leyes federales, sino leyes generales, federales y locales. Ese era el último criterio que había sostenido en la Suprema Corte antes de que resolviera la contradicción de tesis de las que yo les vengo a hablar. Perfecto, dijeron, sí, ya habíamos dicho, está la Constitución y luego los tratados y por debajo las leyes. Ya les daba un nivel superior al de las leyes. La Corte, cuando analiza el segundo punto, que son las limitaciones del criterio jerárquico, las limitaciones del criterio jerárquico, dice que la doctrina jurisprudencial que se había desarrollado en torno a ese tema de la jerarquía, fíjense cómo dice, resulta insatisfactoria. La Corte misma se da cuenta, la jerarquía no nos sirve. Y dice que son por dos cuestiones. Una, relacionada con los alcances de los precedentes que sostienen dicha doctrina, y otra, vinculada con la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para responder al problema aducido, dando cuenta del nuevo contenido del artículo 1 de la Constitución. Es decir, los alcances de los precedentes es lo que yo les acabo de decir. No se hacía referencia a tratados de derechos humanos, por eso no nos alcanzaba. Y dos, que ya no podía analizarse sin tomar en cuenta la reforma de 2011 al artículo 1 de la Constitución. Los precedentes, dijo, no sirvieron, ¿no? Sigue insistiendo la Corte, el criterio de jerarquía resulta insatisfactorio para dar cuenta de lo ocurrido con las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales, por lo que es necesario apuntar que esta problemática ha adquirido una nueva dimensión a raíz de las reformas del 6 y 10 de junio de 2011. ¿Recuerdan? Nueva ley de amparo, o nuevo juicio de amparo y reforma al artículo 1 sobre derechos humanos, ¿no? De una simple lectura del precepto se desprende claramente que el ordenamiento jurídico mexicano reconoce los derechos humanos provenientes de dos fuentes: la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ya no tenemos duda. Cuando yo pregunto a mis perínclitos alumnos de casos de cultura jurídica de Gracia la de León, ¿de dónde vienen o cuáles son las fuentes principales de los derechos humanos? Todos mis eximios alumnos me contestan que es de la Constitución y son los tratados. Creo que no sé si fue deliberado, pero no solo la Constitución y los tratados tutelan derechos humanos, también las leyes secundarias, también los reglamentos, inclusive los bandos de policía y buen gobierno. El pro persona, cláusula de individuo más favorecido o llamada cláusula transversal, implica que tú pongas, si quieres, la Constitución, luego los tratados, tu código, tu ley, tu bando de policía, tu ordenanza municipal, le traces una ley y le digas, perfecto, ¿cuál de ellos contempla mejor el derecho? Y si es el bando de policía, ese es el que aplica. Sin embargo, la Corte dice, no, nada más son Constitución y tratados. Está bien, quizá por una omisión que no importa, ¿no? Muchas veces la norma prevé mejor. La ley del Infonavit te dice lo que es una vivienda indecorosa, la Constitución, ¿no? Aplica entonces la ley del Infonavit. ¿Va? Bien. Empieza a concluir la Corte que este artículo 1, su contenido, es en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por normas de derechos humanos cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México con independencia de la materia de este. Creo que esta precisión fue muy buena. Los convenios 169 de la OIT no son de derechos humanos. La Organización Internacional de Trabajo no es una organización de derechos humanos, es del trabajo, es de un como quiera que sea, pero no es de derechos humanos. Sin embargo, hay derechos para pueblos indígenas. Entonces la Constitución o el constituyente dijo, bueno, tratados internacionales en general. Bien, dijo también la Corte que no podía soslayarse que la reforma del artículo 1 no se acompañó con una enmienda al 133. Bueno, yo les dije que no fue necesaria, pero tampoco fue suficiente, y aquí lo dijo la Corte. Lo cual conduce a este Tribunal Pleno
a concluir que la razón de dicha omisión atiende a lo insatisfactorio que sería abordar con base en un criterio de jerarquía formal la problemática surgida por la existencia de dos fuentes primigenias de reconocimiento de los derechos humanos. Y estoy seguro que ustedes ya están concluyendo en su mente, o perdón, pensando en su mente cuál fue la conclusión de la Corte. ¿Para qué jerarquizamos normas que se complementan? Ya desde aquí lo adelantaba. Por eso no se reformó el 133, eso dijo la Corte. Recuerdan ustedes los principios de interpretación legislativa, parecen de perogrullo, pero no lo son tanto. El legislador dijo lo que quiso decir, ¿sí o no? Segundo principio, el legislador no dijo lo que no quiso decir. Y tercero, si el legislador lo hubiera querido decir, lo dice. Pero es un poquito, perdón, pero como la chimoltrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo la otra. La Corte dijo, bueno, pues igual y eso los legisladores lo pensaron. No es cierto, no quisieron. No quisieron. La nueva conformación del catálogo de derechos humanos no puede ser estudiada en términos de jerarquía. La reforma constitucional modificó el 1 precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que provienen. Y empieza a apuntar la Corte. Lo antes expuesto conduce a este tribunal pleno a apuntar como una conclusión preliminar, que yo sé que ustedes ya tienen en la mente, que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Me parece que esta conferencia tendría que llamarse de otra forma, ¿no? Porque pues ya no hay jerarquía. Jerarquía normativa de tratados internacionales, y ahí vienen todos, a ver qué van a decir, ¿no? Pero es un buen gancho, ¿no? Como si le hubiera puesto un queso a una ratonera, ¿no? Ahí vienen todos, qué bueno. El enfoque tradicional de la jerarquía de los tratados no constituye una herramienta satisfactoria para determinar el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos. Las implicaciones que la reforma constitucional ha significado para este nuevo conjunto normativo de rango constitucional, reparando específicamente en la construcción del principio de supremacía constitucional y en la forma en que deben relacionarse los derechos humanos reconocidos en ambas fuentes normativas, serán desarrolladas a continuación. Ojo, ya está la primera conclusión, y desilusionense a las 7:29 desde entonces no hay jerarquía. No, señores, no hay jerarquía. Los autorizo al que se quiera ir, váyase. Le hablo a mi mamá para decirle, mamá, si te chillan las orejas no te apures, son mis alumnos de León, ¿no? Invitado para esto, ¿no? Pero a mí me pareció una muy buena decisión. Just a minute, please. The microphone, please. Here's to the left. Para los que no saben inglés, estoy diciendo, por favor, un minuto. El micrófono aquí hacia la izquierda. Para los que no saben inglés. Esta clase es de inglés. Esta situación que nos está planteando a los que pues nos dedicamos al litigio de cualquier rama, siempre nos queda esa, pues vamos a decir, duda o extrañeza de que ante esta situación que está planteando, si los tratados internacionales son pues de la misma jerarquía que la Constitución o no, en relación a la ponderación que van a hacer quien llegue a resolver esto, ¿no? Entonces como que ahí la seguridad jurídica pues desaparece, ¿no? Porque dices, al cliente uno no le puede decir, pues sabes que va a ser así, necesariamente va a ser así, y tu derecho humano va a ser respetado. No. Entonces pues los que resuelven, los juzgadores podrán siempre salirse por un aspecto de ponderación. Y si usted me hace favor de decirme cómo interpretar, no interpretar, sino cómo visualizar esta situación, ¿no? Es decir, hasta dónde van a poder ponderar, porque no me cabe duda, y yo vi alguna de las sesiones de esta resolución donde los propios ministros ponderan según a lo mejor sus intereses
o Con sus su posturas. tendencia Está hasta pensando en Margarita política. Luna, ¿no? Margarita Luna Ramos, lo que así es. dijo y Hasta tendencia política. Y creo que en derechos humanos no debe de existir esto, ¿no? En fin, esa es mi digo cuestión. el nombre tal cual. Don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cuando se resolvió el expediente varios de Rosendo Radilla, dijo: a mí ningún actor de la Corte Interamericana me ha venido a notificar, esa sentencia no me obliga. Venga de llamarle, ministro, ¿puede dejar de grabar un minuto? ¿Le puede apretar? No, deje de grabar porque se vea.